Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al doctor Eddie Olivares, ex magistrado de la Junta Central Electoral y miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Muchísimas gracias por el honor. Gracias, para mí un gratísimo placer estar en el programa. A veces duramos un tiempito, pero siempre estamos por aquí. Claro, los televidentes quisieran orientarse con un destacado jurista como usted, un hombre de una trayectoria reconocida en el país, ex fiscal de la provincia de Santo Domingo, ex magistrado de la Junta Central Electoral, o sea que hay una experiencia provechosa para orientar a la ciudadanía acerca de los distintos temas que impactan institucionalmente el país. A propósito de eso, hay un diálogo donde se están discutiendo una serie de reformas, entre ellos la electoral. ¿Qué opinión le merece todo esto? Usted como magistrado, ex magistrado electoral. Bueno, yo pienso que se trata de una iniciativa del presidente de la República muy importante, porque además del tema económico, tema tan trascendente como el del agua, también incluye la Constitución de la República, la posibilidad de una reforma constitucional para tocar el tema relativo al Ministerio Público, ha planteado el presidente. Y lógicamente en una reforma de la Constitución hay que incluir otros temas importantes. Por ejemplo, todos vimos la incertidumbre que creó la suspensión de las elecciones municipales y luego también las presidenciales, de senadores y de diputados, que fueron aplazadas, cada cual por una razón distinta, pero que al final de cuentas fueron aplazadas. Y entonces la Constitución no tenía una previsión frente a la posibilidad de que no se pudiera celebrar con tiempo para tomar posesión el 16 de agosto. Ese tipo de cosas son importantes también que sean tomadas en cuenta en una reforma constitucional, además del tema que planteamos del voto de los militares y policías, que es sumamente importante. Y ahí debería evaluarse también la posibilidad de que los jóvenes de 16 años, que ya están sumamente informados sobre el tema político y de la administración, para que también se incluya la posibilidad de que los jóvenes menores de 16 años puedan ejercer el voto. Ese es un tema también que sería interesante discutirlo en una reforma constitucional. Pero están todos esos temas interesantes que llegaron, creo que a 13 propuestas de reformas. Yo pienso que es una tarea muy importante que tiene el liderazgo político, y claro está la sociedad que también participa de ese debate, y el sector empresarial, lógicamente. De modo que es una tarea muy grande del gobierno, la sociedad civil y el empresariado, que forma parte también de esos grupos importantes, fácticos. Eso es sumamente importante. El tema de la reforma a la ley de partidos 3318 y a la ley electoral orgánica del régimen electoral 1519 también se incluyó en la discusión de esas reformas. Yo pienso que es importante que la reforma que se vaya a hacer, lo que tiene que ver con las dos leyes a que hemos hecho referencia, debe hacerse a más tardar en los próximos 6 meses,
para que tenga el efecto para las elecciones próximas y sobre todo viendo algunas propuestas que ha hecho la Junta Central Electoral que impactarían también las primarias, asambleas y convenciones de los partidos. De modo que las reformas electorales siempre es conveniente que se hagan en el primer año después de las elecciones. Si se hacen después de pasar un año de las elecciones, entonces los intereses y todas estas cosas hacen que la reforma no tengan la calidad necesaria, como pasó en el año 2018, que ya estábamos en medio de la precampaña electoral y cada líder tenía su papelito con los artículos preferidos que quería que aparecieran en la ley de partidos. Y luego también se dio la misma situación con la ley orgánica del régimen electoral y eso generó ese tipo de improvisación, que hasta faltas ortográficas tuvieran esas leyes. De modo que hay que evitar eso y hay que procurar que esas reformas se hagan temprano. Yo vi las propuestas de la Junta Central Electoral en lo que tiene que ver con la ley de partidos, por ejemplo. Se plantea ahí renunciar a la facultad que le da la ley de partidos de organizar las convenciones, las primarias, organizarlas, supervisarlas y fiscalizarlas. Y en el caso de otro tipo de modalidad de elección, de fiscalizarla y supervisarla. En ese sentido, yo pienso que sería una regresión el hecho de que el órgano electoral procure no tener nada que ver en la organización de las primarias. Cuando en todos los países en donde se celebran primarias, son los órganos electorales los que las organizan, porque es un verdadero proceso de elección previo a las elecciones. Son unas elecciones previas, unas preelecciones, y en consecuencia es importante que el órgano electoral garantice la integridad de ese proceso, que sería muy difícil que lo hicieran los partidos políticos. Por lo tanto, yo pienso que el órgano electoral, y yo le sugiero, le aconsejo, que retiren esa propuesta, que yo creo que es mucho más del interés de los partidos políticos. Y sería muy lamentable la posibilidad de que se eche para atrás un paso de avance que había tenido la democracia. Y además hay que recordar que la democracia interna de los partidos políticos, la garantía de la democracia interna es constitucional, porque el artículo 216 establece que los partidos deben funcionar de una manera democrática y con transparencia. Entonces, las primarias de los partidos y cualquier tipo de evento de escogencia de candidatos a cargo de elección popular debe tener garantizada la integridad. En ese sentido, el órgano electoral es el garante fundamental y no debe rehuir una responsabilidad que va con las primarias. Eso es propio de las primarias, pero tampoco renunciar a la participación, la fiscalización en otro tipo de procesos electorales. Eso es incorrecto. Yo creo que deberían retirarlo. Y si alguien pudiera plantear un tema de ese tipo, deberían ser los propios partidos y de ninguna manera la sociedad debería aceptarlo. ¿Por qué? Porque la primaria precisamente se hacen
para garantizar que las elecciones se hagan democráticamente y que las cúpulas partidarias no se apoderen de los cargos de elección popular, porque no se trata solamente de las candidaturas presidenciales, se trata de todas las candidaturas a cargo de elección popular, de modo que deberían retirar eso, el órgano electoral. No. Además, la Junta Central Electoral es un verdadero poder electoral. Eso quisieran tenerlo otros órganos en cualquier país del mundo. El poder que tiene el órgano electoral dominicano, la Junta Central Electoral, que es el órgano supremo electoral de la nación. En ese sentido, no es conveniente que sea acogida esa propuesta. Si pasara esa propuesta en este momento de planteamiento de reforma, ¿qué sucedería con el sistema de partidos? Bueno, sería un retroceso lamentable. Y yo no creo que eso vaya a ocurrir. No creo que vaya a ocurrir. Generalmente los propios partidos fueron los que siempre, los partidos mayoritarios, plantearon que el órgano electoral se encargara de organizar esos procesos. Entonces, siempre eso es conveniente. Hay países en Sudamérica donde el órgano electoral organiza elecciones hasta de los gremios, de gremios importantes, por el expertise del órgano electoral. Entonces yo pienso que no hay que tener miedo, hay que cumplir con las atribuciones que tienen las instituciones. Es igual el tema, por ejemplo, sobre el voto preferencial. Yo creo que no es un tema de la Junta Central Electoral en lo que tiene que ver con la legislación sobre ese tema. Es un tema de interés de los partidos, de la sociedad, pero proponerlo a la Junta no conviene porque envía como un mensaje de no querer afrontar el desafío de organizar unas elecciones con el voto preferencial. Podría decir, bueno, es para no enfrentarse con el escrutinio del voto preferencial, con la dificultad que tiene. Entonces, no conviene. Por eso es un tema fundamentalmente de los partidos políticos, en lo que los propios legisladores siempre tienen un interés especial porque han sido escogidos con esa modalidad, pero no son los legisladores para que no sean, es el liderazgo político y la sociedad la que debe en ese sentido también opinar sobre el tema del voto preferencial. De modo que yo pienso que esos dos puntos, hay otro muy interesante, que están acorde con la necesidad de esa reforma para corregir muchos de los errores y falencias que arrastró en la reforma del 18. Pero esos dos temas, yo pienso que la Junta no debería asumirlo como tal, sino dejar que se discutan a nivel de todos los partidos políticos y la sociedad. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Eddie Olivares, ex magistrado de la Junta Central Electoral y miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Eddie Olivares, ex magistrado de la Junta Central Electoral y miembro de la dirección ejecutiva del PRM. Doctor, hablando del PRM y de política, hay una especie de frenesí entre los partidos, tanto con posiciones políticas institucionales a nivel de activismo interno, pero también
los de la oposición, específicamente el PLD, que trae una ofensiva política de ataques al gobierno. Quisiéramos confrontar estas dos posiciones con un dirigente político como usted para que nos arroje luz acerca de esta situación que se origina actualmente. A mí no me ha sorprendido la oposición radical que ha hecho el PLD desde los primeros días del gobierno del compañero Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Ha sido así siempre. En el 78 fue así. En el 78 hubo una oposición inclusive radical contra el triunfo ya obtenido por el Partido Revolucionario Dominicano, el presidente Antonio Guzmán Fernández, y plantearon la creación de una especie de consejo de Estado en el que colocaban al PRD en último lugar, que era el que había ganado de una manera amplísima. Y ese es el estilo. Luego entonces los 4 años de gobierno de don Antonio, en el que el Partido Reformista estaba en una posición de poca presencia, el PLD, siendo un partido pequeñito, hizo una oposición radical en la calle al gobierno de don Antonio. En el gobierno de Salvador fue igual, radical, una confrontación radical. Y en el gobierno de Hipólito Mejía fue igual. Recordamos que los lunes amanecía siempre los PLDistas y el presidente Fernández presagiando catástrofes económicas y sin importar las consecuencias. Y ese es el estilo del Partido de la Liberación Dominicana, oposición radical. Y es así. El partido que está en la oposición es para hacer oposición y sirve el contrapeso del partido de gobierno. Ahora, el partido de gobierno está para gobernar, lógicamente, y en consecuencia ese partido tiene que defender su gobierno. Y por eso tiene que ser un partido en el que conforme la mayor parte de los cargos de la administración pública. Por eso es. El que está en la oposición está en contra y cuestionando los actos del gobierno. El que está en el gobierno está defendiéndolo. Por eso los funcionarios, la mayoría de los funcionarios empleados, tienen que ser del partido que está en el gobierno, porque son los que están comprometidos con el éxito del gobierno. Si usted tiene lo de la oposición dentro del gobierno, ¿qué van a hacer? Trabajar para que el gobierno fracase, para que entonces tenga posibilidad de ganar su partido. Entonces, pero en el caso del Partido de la Liberación Dominicana también hay su situación de descaro. A veces tú dices, tú escuchas a algunos dirigentes del PLD y tú dices, este señor vino de otro lugar, de otro país, ayer, no ha tenido nada que ver con la actividad política ni con el gobierno. Y se le recuerda a la gente que duraron 16 años en el gobierno. Y de esos 16 años, 14 fueron de gobierno hegemónico, es decir, con el control absoluto de todos los 3 poderes clásicos del Estado y de los extrapoderes. Un control total, con las herramientas en la mano que le dio el electorado durante todos esos años para transformar el país, para construir el país que quisieran construir, porque fueron 16 años y al final de cuentas no tenemos nada. ¿Qué nos dejó el PLD? Nada. Entonces, pero hablan como si no tuvieran que ver con la situación.
como si nunca hubieran gobernado. Entonces, es una oposición radical, irracional, se podría decir en ese sentido. Porque hay que tener también tener el pudor de plantear, decir, miren, esta situación fue así y nosotros estuvimos en el gobierno y tal cosa. Pero es como si nunca hubieran estado. El PLD hace oposición radicalmente. Y siguen de alguna manera estando en el poder, porque siguen incidiendo hasta en el gobierno central. Tienen más empleados que el PRM en el gobierno. Entonces, amarraron cosas para mantener el control de ella. En el 2011, cuando todo indicaba que iba a ganar el Partido Revolucionario Dominicano, el presidente Mejía, hicieron una reforma a la ley y incluyeron en el tema de la carrera a los procuradores fiscales, a los titulares, a los 32 procuradores fiscales. O sea, ese tipo de decisiones, la ley de la administración de personal, todas estas cosas, procurando de alguna manera gobernar sin haber recibido el voto popular, estando en la oposición. Entonces yo pienso que es una oposición radical y será así hasta el último día de este gobierno. Por eso es que el PRM, su liderazgo, debe prepararse para eso. Y por eso es que los PRMistas tienen que ir al gobierno para hacer el trabajo que le corresponde. ¿Entiende Digo, usted? a la administración, estamos en el gobierno. Me refiero a los dirigentes medios y de base del partido, tienen que entrar a la administración para que desde ahí también hagan un trabajo para contribuir con el éxito del gobierno, que al final de cuentas es la esencia de un partido de gobierno. Aparte de eso, el PRM también en los próximos días, meses o en un tiempo no muy lejano habrá de reconfigurar o analizar su situación interna en términos de la composición de la cúpula. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, todavía no se ha abierto, pero conforme a los estatutos del partido que establecen que el periodo de del partido correspondiente a la dirección del partido es de 4 años. La ley de partidos establece que los partidos pueden establecer periodo de sus direcciones de no más de 4 años, que es el periodo constitucional. Y la ley establece un periodo que no puede sobrepasar al constitucional, que es de 4 años. En el caso del PRM ya se vence abril, mayo, y en consecuencia ya debe estar celebrándose en ese momento la escogencia, la renovación del partido. Abril, mayo del año 2022. Del año que viene, sí. Ya ahí es un mandato de la ley. Entonces, a partir de la ley de partidos. De todas maneras, los estatutos establecen 4 años y tendremos la convención del partido en el momento que establecen los estatutos, sin lugar a dudas. Eso no hay dudas. El PRM va a celebrar su convención en la fecha indicada. Ahí no hay ningún tipo de inconveniente. Y concomitantemente con eso, vemos que también hay partidos que están activando internamente, específicamente el PLD, hablando del anuncio de que se van a formalizar los precandidatos. ¿El PRM también estaría próximamente en esa tesitura? No, el PRM no. El PRM va a esperar el periodo de precampaña que manda la ley. No va a violentar
ese mandato de la ley. Entonces, en el PRM nadie anda haciendo campaña de caras a las elecciones del 24. Un dirigente puede tener su propósito, su plan, y va haciendo los contactos, ese tipo de cosas. Pero nadie ha planteado en el PRM aspiraciones. En ese sentido, yo creo que el PLD ha sido muy inteligente al plantear, poco después de la derrota que recibieron en las elecciones, abrir la pre-campaña, como lo hicieron. Fue muy inteligente, porque eso frenó en gran medida la gran deserción que iba produciéndose. Y ayudó porque colocaron sus principales figuras, sus principales líderes, salieron a la calle. Por un lado, a retener a los que podían irse, a mantenerlo, integrándolo a una de las tendencias, a una de las corrientes, a uno de los proyectos. Y entonces, y por el otro lado, tratando de integrar ciudadanos que no pertenecen al partido en base a la gestión que hace cada precandidato. De modo que esa fue una estrategia correctísima y un riesgo calculado, porque ellos saben muy bien que violan la ley cuando tomaron esa decisión. Y tan pronto el PLD anunció oficialmente la apertura, dio el banderazo de salida y anunció el inicio de la pre-campaña, ahí mismo el órgano electoral debió frenarlo y hacerle una admonición y advertirle que eso violaba la ley de partidos. En ese sentido, ahora he escuchado que han insistido en que le den una dispensa para ellos realizar su pre-campaña al margen de la ley, y eso no puede ocurrir. Hay que cumplir con el mandato de la ley. A usted no le pueden dar un privilegio para que usted... además, la Junta no tiene potestad para darle esa dispensa, porque es la ley la que determina el periodo para la pre-campaña electoral. De modo que lo que ellos le han pedido a la Junta no está en capacidad de complacerlo. Aunque se pongan de acuerdo todos los partidos, tendrían que modificar la ley. Ahora, si modifican la ley, ahí sí. Pero con la actual ley vigente no lo pueden hacer. Y la Junta no tiene la competencia, la potestad para darle esa dispensa que ellos le han pedido. Pero mientras tanto, eso forma parte de su estrategia para mantener al Partido de la Liberación Dominicana en la calle, como están. De modo que su estrategia... así es que, pero eso debe ser definitivamente frenado. Y la ley establece que el que hace campaña, actos públicos de campaña, como son mítines, caravanas, caminatas, etcétera, en la calle, o que coloque publicidad gráfica, viola la ley y corre el riesgo, o mejor dicho, podría ser o debería ser, conforme a la ley, rechazada en la Junta Central Electoral su candidatura, una vez se convierta en candidato. Si logra ganar, la Junta Central Electoral, revisando lo que ocurrió en ese proceso, podría perfectamente no admitir su candidatura. Entonces, yo creo que eso es un tema que la Junta debe ser, en ese sentido, bien enérgico en el cumplimiento de la ley. Doctor, agradecemos la amabilidad de venir aquí a Esferas de Poder, a hablarle al país como usted siempre lo hace en cada escenario que comparece. Esferas de Poder se siente más que regocijada y satisfecha por tener un invitado de su categoría brillante, un hombre de una buena trayectoria, tanto pública como política. Seremos siempre un canal abierto. Muchas gracias. Para mí siempre
Es un gratísimo placer conversar con el país a través suyo y de su programa. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia del doctor Eddie Olivares, ex magistrado de la Junta Central Electoral y miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Continuamos con nuestro contenido.